está al doctor también Emanuel, él es jefe del Servicio de Medicina Familiar de la Unidad de Medicina Familiar. Gracias, doctor, por estar con nosotros, el doctor Emanuel Toledo Peña. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra? Le saluda Vanessa Meléndez. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, Vanessa. Doctor Emanuel Toledo Peña, ¿cuáles son, digamos, las medidas que deben de tomarse pues para hablar justo de la prevención del embarazo? Sobre todo que ahorita que estamos aprovechando la época de vacaciones, pues tenemos a jóvenes, a jovencitas en casa y que pues hay que hablar de estos temas incómodos, penosos, pero pues ponerlos sobre la mesa, ¿no? Creo que una de las principales cosas es no verlo como un tema tabú. Aún dentro de nuestra sociedad en México, en varios aspectos se considera un tema tabú, inclusive a veces en los niveles escolares, lo cual llega a ser preocupante. Sí, sobre todo preocupante y de alguna alarmante, porque pues ahí están también las cifras. El Estado de México también se coloca en altos niveles de embarazos no deseados. Y ya decía como introducción, esto pues tiene implicaciones económicas, sociales, incluso psicológicas, ¿no? O sea, para las jovencitas, para los jóvenes, hemos visto casos tan penosos de niños abandonados, ¿no? Recientemente, como si fueran bolsas de basura en la calle, en la avenida, por esta inconsciencia de lo que implica una relación sexual, ¿no? Claro, en México, si hablamos de números, todavía representa un problema de salud pública. Actualmente todavía tenemos 130,000 embarazos adolescentes entre mujeres de 10 y 17 años. En México tenemos una estrategia que está enfocada precisamente a disminuir la tasa de fecundidad en niños menores, o bueno, en adolescentes menores de 19 años, pero aún continuamos con cifras muy alarmantes. Como usted bien decía, la falta de información es lo que está condicionando a tener este tipo de acciones en los adolescentes o tomar acciones que ellos consideran correctivas, pero son incorrectas. Doctor Emanuel, ¿de alguna manera los padres de familia influyen o determinan también el no ponerlo, ¿no? Sobre la mesa y también, pues, de alguna manera el miedo, pues, el tratarlo, ¿no? A veces consideramos como padres de familia que darles información sobre sexualidad es invitarlos a que lo realicen. Mas, sin embargo, debemos de tomar en consideración que es un trabajo en equipo, es un trabajo que llevamos los servicios de salud, las escuelas y principalmente los hogares. Los hogares son los primeros que tocan el tema, son los primeros que tienen que ayudar a los adolescentes a conocerse, a conocer sobre su sexualidad, sobre su salud sexual y de métodos de planificación familiar. Tal vez lo poco que yo sé como padre es lo que yo le puedo ofertar y los otros dos aspectos son los que se van a encargar de complementar la información. Trabajamos en equipo, básicamente. Pero ahora, en caso de que nosotros no tengamos, pues, digamos, esa facilidad o incluso ese atrevimiento, podemos llevarlos a, digamos así, a sus centros de salud, donde existen áreas para que puedan tratar justamente estos temas y abordarlo, ¿no? En efecto, en los servicios de salud, tanto del Instituto Mexicano del Seguro Social como del resto de los institutos de la Secretaría de Salud, etc., contamos con información precisamente para los derechohabientes y no derechohabientes también. Tanto médicos como enfermeras están capacitados para brindar información objetiva, más que nada, para evitar confusiones de lo que yo deseo como método de planificación familiar y así tomar una decisión informada. Y que yo como padre también me informe en conjunto con mi pequeño para que pueda yo darle información a largo plazo o tal vez a otros de mis hijos después, cuando crezcan un poco más. ¿Qué pasa? Ya esto es, digamos, como en la teoría, pero en la realidad, ¿qué está viviendo el Seguro Social? ¿Qué están viviendo las instituciones de salud cuando llegan estas madres que incluso desconocen que están embarazadas y ya llegan pensando que les duele el estómago y, oh, sorpresa, tu dolor de estómago llora, ¿no? Y come. Cuéntame. Mira, es una situación muy alarmante, dado que precisamente por esa falta de información, los padres de familia, y más que nada los adolescentes, temen decirle directamente a sus padres que están viviendo esta situación. Porque normalmente cuando ellos se presentan a la institución ya tienen conocimiento, al menos nuestros adolescentes ya lo tienen, de que están embarazadas o embarazados, porque vamos a tener también en cuenta el sexo A masculino, los hombres, claro. pero no se atreven a decirle a sus padres por la reacción que van a tener ellos.
tal vez por lo que les habían comentado antes, por amenazas, tal vez, no lo sé, Ujú. pero eso puede llegar a repercutir en la interacción que ya se da dentro de una consulta, porque ya Ok. cuando estamos en una consulta, el adolescente teme expresarse por lo que vaya a llegar a pensar su padre o su madre que lo está acompañando en ese momento. O sea, pero en la mayoría de los casos sí ya lo saben, Ya ¿no? lo saben. Sí, Ujú. ya Ya saben llegan de... con al menos con una idea de que ya están enfrentando esa situación, mas sin embargo no se atreven a decirlo directamente por el temor que tienen. Aparte también por el temor que tienen a la represión social, que puede Más o llegar a ser. menos, ¿en qué tiempo de gestación es cuando llegan estas adolescentes? Pues miren, en casos muy buenos, últimamente en la semana pasada tuvimos un caso de una mamá que llevó a su hija a las 6 semanas de gestación, muy amable, muy tranquila, muy apoyadora, y creo que así deberíamos de ser todos, Ujú. más sin embargo se nos están presentando en los servicios de salud más allá de las 25 semanas de gestación, lo cual está cortando la posibilidad de una atención médica integral, en el sentido de darle todo lo que ella necesita como mujer embarazada y tomando en consideración que la mujer adolescente es una mujer que va a sufrir un embarazo de alto riesgo simplemente por su edad. Ok, es que a eso iba. Ujú, Imagínense, 25 semanas de las 36, 34 semanas, ujú, las que más o menos nace este bebé, todo lo que la atención médica no recibió, ni tanto la mamá como el futuro bebé, ¿no? ujú, exactamente. Entonces, una de las cosas que a mí me gustaría decirles es invitarlos a no tener miedo. Realmente los servicios de salud no los vamos a juzgar. La sociedad tampoco. Actualmente Ujú. hemos tenido un cambio en el pensamiento. Sí, claro que todavía tenemos apartados de la sociedad que están un poquito rezagados, pero no tener miedo, acercarse, decir la verdad siempre que se presenten en un Claro. servicio de salud, porque es básica en la interacción, tanto con el asistente médica, el médico, la enfermera, todo el personaje que lo atiende en un servicio de salud. La honestidad es vital para ofrecerle lo que Ujú. ella necesita en ese momento. Muy bien. Ujú. ¿Qué tipo de riesgos está enfrentando una mamá que no se ha atendido oportunamente? Una mamá que no se atendió oportunamente, definitivamente, bueno, no es una condicionante, pero la probabilidad de que suceda es más alta. Hablamos de azúcar alta, diabetes gestacional, de hipertensión gestacional, de que nuestro bebé se nos adelante, Ujú. eso también es un riesgo muy alto, o inclusive de la muerte materna. Esos serían, yo creo, los principales riesgos que Riesgos. pudiera afrontar una mujer adolescente embarazada. Ujú. ¿Y para el bebé? Para el bebé, bajo peso. Es Ok. una de nuestras principales causas en el embarazo adolescente que va de la mano con las complicaciones que está sufriendo la mamá. Ok. Ujú. ¿Qué entonces este programas se están llevando a cabo, por ejemplo, ustedes y a partir de cuándo se pueden pues ir acercando los jóvenes, los padres de familia, para hablar? Porque yo decía en alguna ocasión y siempre que creo que hablar de sexualidad no solamente se remite al acto sexual como tal, sino hablar de tu cuerpo, de reconocerlo, de pues protegerlo, porque por eso también existe una alta situación de violaciones hacia los niños porque no se habla acerca del respeto a tu cuerpo. Entonces, el poder decir, pues es así como son tus manos y todo, existen partes privadas en las cuales pues tú tienes que ser reservado y cualquier situación la tienes que exponer y desde ahí empezar a ir hablando con los pequeños, ¿no? Exactamente. Como le mencionaba hace un momento, en México tenemos la estrategia ENAPEA desde el año 2016, que es la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescente. Dentro de esta estrategia, precisamente se toma en consideración una educación sexual integral, una salud reproductiva o accesos a salud reproductiva básicos y el uso de métodos de planificación familiar para nuestra población adolescente. Realmente ellos tienen la libertad de acercarse en el momento que deseen. Ellos pueden llegar, pueden pedir información, contamos con infografías, los propios médicos en consulta lo pueden brindar, contamos también con módulos de apoyo de planificación familiar donde el adolescente se puede acercar, se le brinda información e inclusive se le puede colocar un método de Ujú. planificación familiar y se resuelven todas las dudas que tenga precisamente enfocadas o no a la sexualidad. Ujú. Ujú. Hablando de estos métodos anticonceptivos, ¿cuáles son los más convenientes, digamos, en esta primera etapa, ¿no? Para las adolescentes y a partir de qué edad?
Bueno, la edad, si lo vemos bajo la teoría, es desde el momento en el que ella inicia un ciclo menstrual, ya pudiera usar un método de planificación familiar. No pudiera yo darle una edad específica porque no está plasmado como tal. Más sin embargo, en el momento en el que yo ya estoy pensando iniciar una actividad sexual, es el momento ideal para que yo ya me acerque para el uso de un método de planificación familiar. No hay un método tampoco específico que yo le pueda recomendar, dado que los métodos de planificación familiar tienen criterios de selección. Okay. Entonces, yo como mujer me acerco a los servicios de salud, evalúan las características que yo tengo, como mi edad, si cuento o no con alguna enfermedad o algún antecedente, mi peso, y sobre eso me van a dar a escoger los métodos que pueden ser más factibles para mí y que pueden representar un menor problema para mí. Porque al fin y al cabo los métodos de planificación familiar, como cualquier otro medicamento, pueden llegar a tener efectos adversos mínimos, pero si yo no escojo el correcto, basado en lo que le acabo de mencionar, esos efectos pueden ser todavía más altos o inclusive las enfermedades que ya padezco pueden complicarse todavía más. Pero, ¿cuáles son los que ustedes pueden ofrecer en el servicio? En los servicios de salud contamos con métodos de planificación hormonales orales, que son pastillas que se toman una diaria por 21 días. Tenemos también los parches hormonales, que se coloca uno por semana, y esto hasta contar 3 semanas. También contamos con el dispositivo intrauterino hormonal. Contamos también con el dispositivo intrauterino no hormonal o té de cobre, como le llegan a llamar. Contamos también con el preservativo, aunque ahí sí le podríamos poner un pequeño asterisquito, dado que el preservativo como tal sí es un método de planificación familiar, pero la efectividad es muy baja. Muy baja. Entonces, digamos que es el que menos recomendamos. Sí lo brindamos de manera gratuita cuando se acercan, por ejemplo, a servicios de medicina preventiva, se otorgan estos preservativos, pero lo ideal es hacer uso de los otros métodos que le acabo de mencionar. Muy bien. Ok, doctor, entonces, usted, ya para ir cerrando y concluyendo, es importante que se acerquen primero que nada con sus jóvenes, con sus adolescentes en esta pues temporada también, incluso donde los tenemos en casa de verano, y porque pues estamos expuestos ahora a muchísima pues información, pero si no está pues de manera pues bien dada, pues puede caer en esta situación de embarazos no deseados y las consecuencias. Entonces, pues es algo que todos los papás tenemos que ser conscientes y hacerlo de una manera también muy natural. Y en caso de que no sepan cómo hacerlo, pues acercarse con ustedes. Exactamente. Creo que en conclusión pudiéramos decir que la planificación familiar, que es todo un grupo, tiene 3 pilares fundamentales. La educación sexual, que puede devenir de los servicios de salud, de casa y de las propias áreas escolares. Una salud reproductiva integral, que de eso nos vamos a encargar precisamente en los servicios de salud, y los usos de métodos de planificación familiar. Todos en conjunto van a evitar precisamente un embarazo no deseado. Creo que la meta que tenemos nosotros como familia, para no dejarle solamente el trabajo a los padres, porque puede ser también trabajo de cualquier otra persona que está dentro del núcleo familiar, y al cual el adolescente tenga algún tipo de confianza con él o con ella, pueda brindarle la información. Y si, como usted bien dice, si yo no me considero capacitado o inclusive me da vergüenza tocar el tema, porque luego creo que esa es la situación culmine, la vergüenza al tocar el tema, llevarlo yo precisamente a los servicios para que pueda recibir esa información y en la medida de lo posible podamos evitar el embarazo no deseado. Sí, la verdad es que yo creo que uno de los grandes errores como padres de familia que cometemos es como la pena, ¿no? O sea, la pena en cómo voy a tratar esta situación. Así que, pues en resumen, el embarazo en adolescencia, pues no solo protege a la salud, el bienestar, sino también, pues se promueve para un desarrollo educativo, económico y social que contribuye, pues a un futuro más próspero para ellas, para su familia y por supuesto también para la comunidad. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio donde lo podemos encontrar, donde lo podemos también pues buscar. A mí me pueden encontrar en la unidad de medicina familiar número 62. Ahí es donde nosotros brindamos servicios. Los servicios de salud están disponibles en todo el país. Si hablamos de ISSSTE, ISEMIM, etc., DIF, demás, estamos abiertos precisamente para brindarles esta información, para aplicar los métodos de planificación familiar. Vuelvo a repetir, no tengan miedo, no les dé vergüenza.
es una situación crítica, pero cuando ya la vivimos y empezamos a usar los métodos de planificación familiar, nos damos cuenta que tal vez no era tan malo como yo creía. Así es. Gracias al doctor Emanuel Toledo Peña, quien nos acompañó. Él es jefe de servicios de medicina familiar número 62 del IMSS, y pues agradecida de que haya estado aquí en este espacio de Matices. Y por último quiero leer un mensaje que nos mandó nuestro amigo Mauro. Dice: buen día al equipo de trabajo de Matices, los colores de tu ser, la audiencia. Vanessa, gracias. A Juan Carlos dice: papá Eusebio, que para que siga la mayoría de la gente contenta en este verano, qué bien que ganó el Toluca y lo sentimos por los que le van a la América. Y al doctor invitado Emanuel, qué buen tema de conversación en la mesa de Matices para la prevención de embarazo en la adolescencia. Muchas gracias a la familia de Mauro y por supuesto gracias al doctor por haber estado con nosotros en este espacio. Señor Joel Pavana, allá en aquel lado de los controles, mi nombre es Vanessa Meléndez. Mañana tenemos otro tema interesante aquí en la mesa de Matices. Los esperamos, no sin antes también seguir invitándolos a que se queden en la frecuencia de Mexiquense Radio 1080 AM. Hasta la próxima, soy Vanessa Meléndez. Pues que tenga un excelente inicio de semana.